Nosotros estamos hablando que estamos en un tiempo de fiestas, ¿verdad? En un tiempo de fiestas. Entonces vamos a tener, si ustedes trajeron ahí para anotar, escriban ahí grandote, ahí escriban las 7 fiestas, las 7 fiestas solemnes, gloria al Señor. ¿Quiénes tenían esas fiestas solemnes? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Gloria al Señor. ¿Cuántas eran las fiestas? 7. 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel. Ahora, no sé si ustedes han visto, pero hay una cosita aquí así. Gloria al Señor. Así, y así, y así. ¿Sí lo han visto? ¿Eso cómo se llama? Entonces, aquí están las 7, el candelabro, que aquí cada candelabro pues tenía su llamita encendida ahí, donde colocaban los del pueblo de Israel, las flamitas ahí. Pero resulta que ese candelabro que había allí tenía un significado, estaba representando cada una de las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel. Como vemos, ahí salen las 7 fiestas. Aquí está la primera fiesta, segunda fiesta, tercera fiesta, cuarta, quinta, sexta y séptima fiesta solemne. Ahora, ¿cuándo se dieron origen a las fiestas solemnes y dónde salió todo esto? Las fiestas solemnes tienen su inicio en el pueblo de Israel, la noche en que el Señor Dios Todopoderoso dio libertad al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, cuando se encontraban allí cautivos en la nación de egipcia, que estaban siendo oprimidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Faraón y las plagas de Egipto? Pues resulta que antes, la última plaga con la cual el Señor le dio libertad al pueblo de Israel, con esa última plaga que Dios le envió al pueblo de Israel, se comenzó a dar el inicio de las fiestas solemnes. ¿Cuál fue la última plaga que el Señor envió al pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda? La muerte de los primogénitos. ¿Cuál, Samuel? La muerte de los primogénitos. Dilo. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primos. Eso, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos se dio en el pueblo, en Egipto, y Dios dijo que iba a enviar a su ángel, al ángel de la muerte, para que esa noche viniera sobre la nación egipcia y matara a todos los varones primogénitos y a todas las bestias, incluso primogénitas del pueblo egipcio, incluso también primogénitos del pueblo de Israel. Solamente que para que ellos evitaran eso, tenían que hacer una cosita ahí. El Señor les dijo que estaba la casita, ¿cierto? Que estaba la casita, y que en la casita ellos tenían que matar un cordero. Y una vez degollaran el cordero, la sangre del cordero, la iban a tomar e iban a pintar los parales y el dintel de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara en las casas donde encontraba esta señal de la sangre del cordero derramada en los dinteles de la puerta, iba a pasar de largo, iba a pasar por alto esa situación allí. Así está que el pueblo de Israel, para que ellos pudiesen ser librados del ángel de la muerte, tenían que sacrificar el cordero, y una vez sacrificado el cordero, derramaban de la sangre sobre los dinteles y sobre los postes de las puertas de sus casas, y el ángel de la muerte pasaba de largo. Ahí. En esta ocasión fue cuando con ese sacrificio fue cuando al pueblo de Israel se le dio la libertad de la cautividad de Egipto, se les dio la orden de salir. Ahora, desde el día en que se le dio la orden al pueblo de Israel salir de Egipto, en ese día el Señor le dijo al pueblo de Israel que desde ese día iban a empezar a contar los meses y los días de los años. Ahí comenzó el calendario judío, ese día. Ese día fue denominado el mes de Nisan. Este fue el mes número 1 del calendario judío.
Ahí se comenzaron a contar los meses de Nisan, y justamente ese mes de Nisan se celebra entre el mes de marzo y el mes de abril de nosotros. ¿En qué mes estamos? Coincidencia, ¿no? Entre marzo y abril se celebra el mes de Nisan. Ese mes de Nisan, en el día 14 del mes de Nisan, en el día 14, espere que eso quedó torcido, así, en el día 14 del mes de Nisan se le ordenó al pueblo de Israel ofrecer ese sacrificio del cordero, ese día. ¿En qué meses celebramos la Semana Santa? En abril también, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en el día 14? ¿Quién me dice? Resulta que en el mes primero, en el mes de Nisan, en el día 14, es el día de la luna nueva, la primer luna nueva del mes de Nisan, la luna llena. ¿Alguien tiene Google? Averigüe este mes cuándo fue la luna llena de este mes en el que estamos. La primer luna nueva. Empezó el 6, no lo busque tanto. Empezó ahorita el 6. El 6. ¿Qué empezó el 6? ¿Qué celebramos? ¿Y cuándo está marcada en el calendario? 6 y 7, ¿verdad? Son los días festivos. Hoy es 6, mañana 7, etcétera, etcétera. El día 14 del mes de Nisan cayó exactamente como hoy. Sacrifican al Señor Jesucristo, muere, y al tercer día, que es el día de descanso, el día Shabbat del Señor, ese día es que el Señor reposó, que es el sábado, y Él resucita posteriormente el día domingo. ¿Ustedes no han notado que en cada mes de abril cambia la Semana Santa? Uno es en el 7, otros el 12, otros el 15, etcétera, etcétera. Así que en cada mes de Semana Santa, cambia la fecha. ¿Qué día es? El niño me está mostrando, miren la luna nueva. Empezó el 6 de este mes. Está la luna nueva, el 6. Llenita, hermosa, linda esa luna. Porque es la primer luna llena del mes de Nisan. Ahí fue cuando fue sacrificado el cordero. Por eso Semana Santa, los días corren al 14, 15, etcétera, etcétera. En esta ocasión nos tocó el 6, 7, son los festivos que están marcados, porque usted busca y precisamente el 6 empezó la luna nueva. Lo que marca el inicio de la Semana Santa no es el día, sino la luna. El calendario judío era un calendario lunisolar. El día empezaba al caer la tarde, empezaba el nuevo día, la mañana y la tarde del día siguiente, y ahí volvía a empezar el siguiente día, y así sucesivamente. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces ahí se dio origen al calendario judío. ¿Qué se dio ahí? Se sacrificó la Pascua, se sacrificó un cordero. Y resulta que, ¿por qué es tan importante nosotros estudiar las fiestas solemnes y todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo? Porque ello tiene una significancia muy importante para cada uno de nosotros, y entendiendo esto, entendemos el Evangelio que el Señor Jesucristo nos dio. Resulta que en el Antiguo Testamento, la vida de cada acontecimiento, cada cosa que sucedía en el Antiguo Testamento era un símbolo. Que un símbolo es igual a un tipo, a un ejemplo, a una figura, a algo semejante. Era la forma de demostrar con un tipo algo que era un antitipo de lo que iba a suceder. O sea, a través de lo que comenzó a vivir el pueblo de Israel, se comenzó a dar ejemplos en forma simbólica de lo que iba a acontecer con nosotros. Simbólicamente, para poder el pueblo de Israel tener libertad y salir de la esclavitud de Egipto, tenían que sacrificar un cordero. Y tenían que untar los dinteles de las puertas de la casa para dar libertad al pueblo de Israel. Igualmente, nosotros, para poder ser libres de la esclavitud del pecado,
hubo un cordero que fue sacrificado. Hubo un cordero que fue sacrificado. Pero ahí eso tiene una connotación más importante y es necesario que nosotros la vayamos aprendiendo poquito a poco. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nos damos en cuenta que en primer lugar las fiestas comenzaron a celebrarse allí con el mes de Nisan, con la celebración del cordero. Ahora, las familias tenían que tomar un cordero, degollarlo, asarlo y comerlo ese día todos, y tenían que comerlo de pie, no sentados cómodamente, sino de pie, como cuando tiene uno afán porque va a salir. Tenían que comer el cordero de afán. Y posteriormente a esto, que comienza la primera de las celebraciones, ¿cuál era? ¿Cómo se llama la primera celebración? La Pascua, ¿cierto? Entonces, número 1 de las que estaban aquí en el calendario, en el candelabro digo, esta primera era la Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. ¿Se acuerda que se le dijo al pueblo de Israel? Que si untaban los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Igualmente, al sacrificar el cordero se dio inicio a la fiesta de la Pascua, que significaba pasar de largo. ¿Pasar de largo qué? Pasar de largo nuestras fallas, pasar de largo nuestros pecados, pasar de largo nuestros errores, pasar de largo toda la vida que nosotros llevamos mal. ¿A través de qué? A través del sacrificio del cordero. Entonces, inmediatamente cuando el Señor le dio libertad al pueblo de Israel de Egipto, en ese mismo momento el Señor constituyó la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Seguida a la fiesta de la Pascua se constituyó la segunda fiesta, esta, que es la fiesta de los panes sin levadura. ¿De cuál vamos a hablar hoy? De los panes sin levadura. Después de los panes sin levadura viene otra fiesta, la tercera fiesta. Voy a escribirlo aquí en orden. 1, Pascua. 2, panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta, esta de acá. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta, esta, es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés viene la fiesta número 5. Esta 5, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas viene la sexta, que es la fiesta de expiación. La fiesta de expiación. Y la última fiesta es la fiesta de las cabañas. Ahí están el orden de cada una de las fiestas que estaba representando este candelabro. Este candelabro se encontraba en el templo de Jerusalén y fue el mismo tabernáculo que Moisés transportó durante todo el tiempo en el desierto. Él cargaba también ese candelabro con todas las indumentarias que allí habían. Ahora, las primeras 4 fiestas, estas primeras 4 fiestas se celebran en un tiempo que se llama el tiempo de la primavera. Esto es en primavera. Y después estas otras fiestas se celebran, son las famosas fiestas de otoño. Son las fiestas de otoño. ¿Hasta ahí va clarito? Sí. Gloria al Señor. Entonces démonos cuenta, cada una de estas fiestas tiene un significado especial y no era otra cosa que la predicación del Evangelio durante 2000 años que el pueblo mismo de Israel cargaron durante 40 años en el desierto. El pueblo de Israel cargaba el Evangelio de Jesucristo, pero lo cargaban simbólicamente.
simbólicamente estaban cargando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el mes de Nisan inicia la Pascua, ya sabemos, sacrifican al Señor Jesucristo, entra Él por amor a nosotros. Ese día sale la libertad del pueblo de Israel, sale el pueblo de Israel a libertad y sale por el desierto. De igual manera, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el Cordero que quita, borra los pecados de nuestras vidas. En ese momento salimos nosotros a la libertad. Salimos a la libertad de nuestros pecados y de inmediato nosotros pasamos al desierto, a las dificultades que se empiezan a vivir en este mundo. El pueblo de Israel comenzó a pasar unas dificultades a través del desierto de la misma forma en que nosotros pasamos dificultades en este mundo. Pero hay algo hermoso, y es que aún en el desierto Dios proveyó pan. Dios proveyó alimento, y eso es lo que continuaba con las fiestas número 2, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué sucedió en el desierto cuando el pueblo de Israel comenzó a caminar en el desierto? Comenzó a caer maná del cielo. Comenzó a caer pan del cielo. Y cada uno de los israelitas salían por la mañana, recogían, comían cada uno y se iban a dormir. Habían otros que se las tiraron de avispados. Dijeron, yo mañana tengo pereza de recoger pan. Entonces recogían doble porción. Y en el momento que recogían doble porción, resulta que con la otra porción que ellos recogían y guardaban, por la mañana cuando la iban a comer, se encontraban con una gran sorpresa. Estaba llena de gusanos y hedía, estaba podrido. Así que no tenían que hacer otra cosa que botarla y volver a salir cada día, cada uno, a recoger las diferentes porciones de alimento diariamente. Entonces, en primer lugar, esto es una celebración tipológica que arroja claridad sobre el tipo de evangelio que nosotros estamos viviendo. Eso es en primer lugar. Es una forma tipológica, figura del que era, del que iba a venir. Eso es lo que está diciendo como primera medida. Ahora, como segunda medida, era un ensayo. Ahí comenzaron ellos a ensayar, y resulta que durante 2000 años, ¿cuánto tiempo? 2000 años. Durante 2000 años, el pueblo de Israel se le ordenó celebrar cada año, en el mes de Nisi, el día de la luna nueva, de la primera luna nueva, celebrar la Pascua. Cada año, año tras año, mes tras mes, mes a mes, en el mes de Nisan, año tras año, ellos tenían por ordenanza celebrar la Pascua. Era un ensayo, estaban ensayando ellos a celebrar esa famosa Pascua que para nosotros hoy día se llama Semana Santa. Ellos celebraban la Pascua año tras año, vez tras vez. ¿Y cómo lo hacían? De la misma forma que la primera vez. Tenían que coger un cordero, sacrificarlo, sacar la carne, derramarla en el altar, comer con su familia la carne, y la que no podían comer, ¿saben qué hacían con esa carne? ¿Se acordaban para el de ayuno? No, tenían que quemarla por completo y no podían guardar nada para el día siguiente. Tenían que quemarla. Si la familia era poquita, es que no somos sino 2, y para comernos un cordero entre 2, no. Entonces dice que invitaban al vecino, que también era una familia poquita, se juntaban, y entre las 2 o 3 familias, dependiendo del número, se juntaban y comían el cordero, para que no se desperdiciara nada. Lo que sobraba, la orden era quemarla, no guardar nada para el día siguiente, porque era una celebración de huida, de que tenían que salir, de escapar del pecado, de la maldición, a libertad. Así que tenían que huir. Así como el cordero, no podían guardar nada para el día siguiente del maná. ¿Qué tenían que hacer? No guardar nada para el día siguiente. Era la misma situación, no podían guardar absolutamente nada para el día siguiente de lo que estaba sucediendo allí.
Gloria al Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, aquí hay un paralelismo, hermanos. Aquí hay una situación paralela. Entonces aquí hay un paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? ¿Nadie sabe qué es un paralelismo? Una comparación. ¿Una comparación? ¿Una comparación de qué? De que así como el pueblo de Israel comenzó a celebrar esa Pascua, asimismo nosotros comenzamos a llevar una similitud en esta situación. Entonces, número 1, ¿se celebraba cuándo? El 14 del mes de Nisan, ¿cierto? Cuenta la historia de Egipto, la liberación de Egipto, ¿cierto? La historia. Está la fiesta que se le ordenó al pueblo de Israel que tenían que vivir cada año, o sea, una fiesta ritual. Era una fiesta ritual que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y aquí más abajo viene el cumplimiento de esta situación. Ahí empieza. Entonces, en el día 14 del mes de Nisan se sacrificaba un cordero. Entonces aquí, cordero, ¿cierto? Se sacrificaba el cordero. ¿Para quién? Para dar libertad al pueblo de Israel. Esto mismo se comenzó a hacer, a sacrificar un cordero durante todo el tiempo de este ritual. También se sacrificaba un cordero para el pueblo de Israel, para la celebración del ritual. Aquí fue la escapada del pecado de Egipto, de la maldición de Egipto. Aquí fue el ritual que el Señor ordenó hacerle al pueblo de Israel cada año. Posterior a eso, aquí viene el cumplimiento que se dio para nosotros, y ese cumplimiento fue la cruz. ¿Quién sabe? La cruz y qué? Crucifixión de Cristo. Ahí se dio la crucifixión de Cristo. Pueblo de Israel saliendo de Egipto, el ritual del pueblo de Israel durante todos los años, y se cumplió para nosotros el día que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Se vivió durante mucho tiempo el paralelismo, que esto es tipo de... ¿El cordero era tipo de quién? De Cristo. ¿Cuántos se durmieron? No. El cordero era tipo De Cristo. de Cristo. El cordero que se derramó la sangre en Egipto era Cristo. El corderito que se mataba cada año por expiación de los pecados en el pueblo de Israel era tipo y figura de Cristo, y para nosotros se vino a dar el cumplimiento de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo hoy día no hacemos esto. Ya no traemos corderos para sacrificar en el templo, porque ya una vez el Señor Jesucristo viene y muere por nosotros, se cumplió por completo el sacrificio del cordero. Ya nosotros no tenemos que seguir haciendo nada de esto, en absoluto. Ya nosotros no hacemos nada de ello. Amén. Pero continúa algo. Después de que el cordero es sacrificado, el pueblo de Israel fue llevado a Egipto, pasó las dificultades en tierra del desierto, por el desierto caminando, y en el desierto ¿qué había? Nada, ¿cierto? Así que tenía que el Señor darles un alimento, proveerles un alimento, proveerles una comida. ¿Y cómo lo hizo? Proveyendo pan del cielo. Proveyendo pan del cielo. En el libro de Hebreos nos encontramos que en cierta ocasión dicen que al Señor Jesucristo le dijeron nuestros antepasados, Moisés les dio pan del cielo y comieron pan del cielo. El Señor dijo, no, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, el verdadero pan del cielo soy yo, dijo el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que de mí coma no morirá jamás, dice la palabra del Señor. En Mateo 26:26, ¿quién la puede leer? 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo,
lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. Dense cuenta que del cielo caía un pan y resulta que en Mateo 26 dice que mientras comían tomó Jesús pan y habiéndolo partido y habiéndolo bendecido, los dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. Antes de la muerte del Señor Jesucristo se comía literalmente el cuerpo del animalito sacrificado. Ahora, posteriormente a la muerte del Señor Jesucristo se come el símbolo del Cordero de Dios que fue sacrificado. Nosotros cuando comemos la cena, en cada ocasión que la podemos comer, ¿qué hemos dicho aquí? Decimos: esto es el cuerpo de Cristo que por vosotros fue partido. Los antepasados comían el cordero, símbolo de Jesucristo. Nosotros ahora comemos el pan, símbolo de Jesucristo. Esta es la carne que por vosotros es partido, dice la palabra del Señor. Así que ellos comían el sacrificio simbólico y después nosotros pasamos a comer simbólicamente el cuerpo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual y que los seguía, y la roca era Cristo, dice la palabra del Señor. Así que nos damos cuenta de algo. Nosotros, para poder ser partícipes del cuerpo de Cristo, nosotros pasamos a bautizarnos, ¿verdad? Nosotros nos bautizamos. El pueblo de Israel también dice que fue bautizado al pasar el mar y bajo la nube. Ellos pasaron a ser bautizados también allí, en el desierto. Nosotros también, para poder tomar de la cena del Señor, nos bautizamos, simbolizando, ¿qué simboliza el bautismo? Morir a este mundo, a los pecados del mundo, y tomar nuestra nueva vida de resurrección en Cristo Jesús. Así que hacemos un intercambio. Jesucristo, tú mueres por mí, tú te llevas la muerte, ahora tomo tu vida. Y tomamos la vida del Señor Jesucristo y comenzamos cada vez a celebrar eso cuando lo hacemos aquí celebrando la palabra del Señor, el bautismo. El bautismo en la nube y en el mar fue para ellos, y a través del bautismo Jesús también toma nuestra mente y nosotros tomamos su vida. Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablando el Señor con Nicodemo, se lo explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo puedo ver y vivir el reino de Dios? Entonces el Señor se lo explicó de una manera y le dijo: Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. Para poder entender esto, para poder ir al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra del Señor. Así que como el pueblo de Israel atravesó un desierto, hermanos, y fue bautizados por el agua y por la nube, así también nosotros fuimos bautizados para pasar este desierto de la vida, acompañados y guiados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es esencial para nuestra vida, nosotros poder cumplir cada uno de los pasos de que el Señor nos traza en su palabra. Para poder nosotros hacer la voluntad del Señor debemos seguir puntualmente cada una de estas cosas que Él comenzó a enseñarnos, porque es un paralelismo. Todo lo que vivieron ellos es lo que nosotros comenzamos a vivir actualmente y es la forma en que Dios nos guía. El maná, ¿qué era? El maná era un alimento espiritual. ¿El maná era qué? Alimento espiritual. Era un alimento espiritual. Fue el alimento que lo sostuvo al pueblo de Israel durante los 40 años que caminaron en el desierto. ¿Por qué espiritual? ¿De dónde venía ese alimento?
de Dios. Ellos lo cultivaban, lo sacaban de la tierra, lo labraban, lo preparaban de alguna forma, lo cocinaban. No, ellos no tenían más que hacer que salir cada mañana a recoger el alimento que venía de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran, dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad debemos también adorarles. Así que de esa manera el maná es un alimento espiritual. A la vez, en el desierto también ellos experimentaron algo, y es que ellos tomaban agua de la roca. ¿De dónde tomaban agua? De la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Es Cristo. Así que allí la roca estaba tipificando también, era tipo, figura de nuestro Señor Jesucristo. Pan del cielo y la roca. Así ellos podían tener una vida, continuar caminando a través de las dificultades del desierto, al comer el pan del cielo y al beber el agua de la roca que tipificaba al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, partiendo el pan, llega y les dice a los discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que pudieran en memoria de mí. Ahora, el agua. Como Cristo representa el pan del cielo, el agua representa al Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente. ¿El agua qué representa? Al Espíritu Santo. El pan. A Cristo. El pan a Cristo, el agua al Espíritu Santo. Más el Consolador, Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y como por si fuera poco, en Juan 15:26 dice lo mismo, pero de otra manera. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice la palabra del Señor. Ahora, en el último gran día de la fiesta de Jesús, Él se puso en pie. Juan capítulo 7, versículo 27, 37 y 38, dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué salía de la roca? Agua viva, fluía. Así mismo dice el Señor Jesucristo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de la charla que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana? Él les dijo: dame de beber, y yo te daré un agua de la cual tú nunca más tendrás sed. Y de tu interior, le dijo también el Señor, fluirán ríos de agua viva. Estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo en la vida de ella y en la vida de cada creyente, en la cual es capaz de saciar toda sed de desesperación, toda sed de angustia, toda sed de tribulación que nosotros podamos llegar a tener. Gloria al Señor. Entonces, el maná es un alimento espiritual y el agua es también una fuente de vida espiritual. Es allí cuando el Señor Jesucristo decía: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra? Cristo. Cristo, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo quiere decir palabra. Así que Jesucristo se conocía como la palabra. El que crea en el Señor, el que lee la palabra del Señor, el que lee la palabra de Cristo, el que lee la Biblia cada día, se está llenando de la palabra. Yo soy la palabra, dijo el Señor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra. Dice Juan, capítulo 6, versículos, léalo hermano David, Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y el 51. 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Gloria a Dios. Dese cuenta de algo. Entonces empiezan diciendo, nuestros padres comieron el maná, pan del cielo, el maná. Y sigue diciendo, el maná fue pan del cielo. Versículo 32 dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál era el verdadero pan del cielo? Jesús. Los discípulos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y termina diciéndolo en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? El pan que yo daré es ¿qué? Mi carne. Sin vergüenza. El pan que yo daré, Es mi carne. sí, duro. Es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Oiga eso. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nótese algo. ¿Se acuerdan que les dije que el maná, si lo recogían y lo guardaban para el otro día, hedía? ¿Se podría? ¿Engusanaba? Ustedes, si dejan un pan para el otro día, para una semana, para un mes, ¿qué le pasa al pan? Se mohosea, ¿cierto? Se pone duro y se mohosea. ¿Pero le salen gusanos? ¿Hiede? ¿Por qué el maná sí? ¿Por qué el maná sí hedía al día siguiente le salían gusanos? Porque estaba representando la carne, y el Señor Jesucristo lo acaba de decir en ese versículo que nosotros acabamos de leer, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, carne que por el mundo, por la vida del mundo yo la daré. Por eso era que el maná en el desierto se podría, porque el maná estaba representando la carne, el cuerpo de Cristo, y se podría. Por eso era que se podría. Por eso el maná, que es el alimento espiritual, representaba al Señor Jesucristo. El maná, otra vez el tipo, otra vez el paralelismo. Entonces maná igual o tipo de Cristo. El maná, pan, que es igual a la carne. ¿Vamos entendiendo? Gloria al Señor. El maná era tipo de Cristo que simbolizaba el pan, al igual el maná, el pan era carne. Por eso era que se podría de un día para otro. Ahora, ¿qué significa comer su carne? El Señor Jesucristo dijo, el que no coma mi carne no es digno de mí. ¿Qué significa comer la carne de Cristo? Ya les expliqué que el maná es ¿qué? Pan. Y el pan es carne. Y la carne es Cristo. Póngale cuidado a eso. Y entonces, ¿cómo se come la carne de Cristo? Ahí está el dibujito explicándolo. ¿Cómo? Con el pan. ¿Con cuál pan? El pan del cielo. El pan del cielo, ¿cierto? ¿Y quién es el pan del cielo?
¿Y cómo es conocido Cristo en la Escritura? Juan 1:1. El verbo, la palabra. ¿Cómo se come el pan? Por medio de la palabra. Comiendo la palabra del Señor. Cada vez que usted toma la Escritura y cada vez que usted se dedica a leerla, a estudiarla, a comprenderla, usted está comiendo pan. Y al comer pan está comiendo la carne. ¿De quién? Que es el pan del cielo. Mire cómo se come la carne de Cristo. ¿Se acuerdan cómo era que salían los israelitas a comer, a conseguir el pan? Hace poquito les dije. El pueblo de Israel iba por el desierto, salían ¿qué? El maná. Sí, ¿y cómo recogían el maná? ¿Cómo? Diariamente. Gloria al Señor. Entonces comer el pan era comer era igual que comer el cordero. ¿Se acuerdan que comieron los israelitas? El cordero. Comieron la carne del cordero. Estos al comer el pan comían de la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, se alimentaron de la palabra de Dios. Se alimentaban de Jesucristo, que era el cordero que iba a ser sacrificado por cada uno de ellos. Ahora, dice Deuteronomio 8:3, y te afligió, ¿quién? Dios en el desierto, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tu padre, ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así lo explica el texto. El espíritu es el que da vida. ¿Quién era el que le daba vida al pueblo de Israel en el desierto? El Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice la palabra del Señor. Por tanto, nos damos cuenta, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, lo cual es el logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa tendida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice en Apocalipsis 19:13 que Jesucristo estaba allí parado, y dice que estaba vestido con ropa teñida de sangre. Ropa teñida de sangre. ¿Qué fue lo que el Señor entregó por nosotros? Su sangre. Su sangre. Dice, y estaba con ropa teñida de sangre, y su nombre es El Verbo de Dios. la palabra de Dios. El verbo es la palabra. Y su nombre es, La palabra. ¿cómo se llama Cristo? La palabra ¿De quién? de Dios. El Señor Jesucristo se llama la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros vida? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos vida. En Apocalipsis dice que Jesucristo se conoce con el nombre del Verbo de Dios o la palabra de Dios. Así se conoce el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es considerada un alimento, como nos damos cuenta. La palabra de Dios es un alimento. ¿Cómo se edifica la iglesia? Se alimenta la iglesia, perdón. Con la palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos espiritualmente comiendo la palabra de Dios. A eso es que nosotros venimos a cada reunión, a cada servicio, a podernos alimentar espiritualmente. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Y cuando estamos comiendo la palabra de Dios, ¿sabe qué estamos comiendo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Mire, tan importante los panes sin levadura. Por eso es tan importante comer pan. Comer pan es comer la palabra. Comer la palabra es comer a Cristo. Comer a Cristo es comer la palabra de Dios.
Y ahí somos alimentados de la misma manera que el pueblo de Israel fue alimentado durante ¿cuántos años? 40 años en el desierto, 40 años. Ahora, la Biblia usa los mismos símbolos para la palabra de Dios que para Jesús, como nos dimos cuenta. Hablar de la palabra es hablar de Jesús. Eso es la palabra. Jesucristo es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que cada vez que hablamos de la palabra, cada vez que confesamos la palabra, cada vez que nos profundizamos en la palabra, estamos profundizando, alimentándonos y nutriéndonos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo se comparó en algo. Lucas 8:11. Él se comparó nuevamente con algo. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta es, pues, ¿se acuerda la parábola de la semilla? Dice la escritura que salió un labrador, un sembrador salió a sembrar. Y dice, y parte de la semilla cayó ¿en dónde? En tierra seca, en la orilla del camino. Y parte cayó entre cardos y espinos. Y otra parte cayó en los pedregales. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra, y esta produjo mucho fruto, cual 30, 70, 100 por uno. Y resulta que esta es la parábola. ¿Quién es la semilla? Cristo. La semilla que se salió a sembrar al campo es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar, sencillamente está hablando que cuando uno sale a predicar la palabra, está predicando a Cristo. Y esa es la semilla que está uno depositando en cada uno de los corazones que escuchan el mensaje de salvación. Hay que orar siempre para que cuando esa palabra, esa semilla que se es dada, que se es predicada, cae, que ojalá caiga en buena tierra. Porque a veces muchos la escuchan y los afanes, los problemas, las dificultades los ahogan y no los dejan germinar, dice la escritura. Así que la semilla también simboliza la palabra. Semilla igual a palabra. ¿Y palabra es igual a quién? A Cristo. ¿Sí se están dando cuenta cómo la escritura se enlaza toda? El maná, ¿quién es? Cristo. El cordero, ¿quién era? Cristo. La palabra es ¿quién? Cristo. La semilla es ¿quién? Cristo. La roca, ¿quién era? Cristo. Todo nos viene hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por donde quiera que usted le dé la vuelta, no hace sino hablarnos y hablarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libro de Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oiga esto tan bonito. Entonces la semilla es Cristo. Ahora Cristo dice que la semilla es ¿quién? ¿Un grano de qué? Un grano de trigo. Oiga esto. La semilla ahora se convirtió en grano de trigo. Y estaba hablando el Señor Jesucristo que ese grano de trigo tiene que llegar ¿y qué? Caer en la tierra y morir. Porque si no cae y muere, queda una semillita, un grano solo. Pero si cae en tierra, este granito llega y echa raicitas, y sale la plantica y crece y crece y crece y crece y crece y crece y lleva mucho fruto, dice la palabra del Señor. Mire tan bonito que se va enlazando esto, cómo se va transformando, cómo se va enlazando y cómo va formando la situación. Así que Cristo estaba hablando, la semilla, yo tengo que morir y tengo que morir para poder germinar nuevamente, porque si no pasa de esta manera, pues no va a servir, se va a quedar solito. Se tiene que cumplir el propósito, dice, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda solo. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Está diciendo el Señor Jesucristo. Lo mismo pasa, hermanos, con la simbología de la luz. Ahora, la luz. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Una lámpara qué genera? Una lámpara genera luz. ¿Y la luz es qué? Lámpara es a mis pies. La luz es otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y la palabra qué hace? Alumbra. ¿Qué? El camino. Mi camino. Si yo sigo las enseñanzas del Señor Jesucristo, dirige mis pasos por donde yo debo caminar. No deja que yo me desvíe ni a izquierda ni a derecha de su propósito. La luz también es forma, figura de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan que también lo dijo? Yo soy la luz del mundo. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos otra vez, tenemos la palabra profética más palabra profética. Y dice más segura. Más segura. ¿Será que el Señor Jesucristo nos miente? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Mis palabras son verdad. Dijo él: yo soy la verdad. Y resulta que la verdad dice: hacéis bien en estar atentos. ¿Nosotros hacemos qué? Bien en estar atentos. ¿Atentos a qué? A seguirla, a obedecerla, a cumplirla. Porque si nosotros hacemos esto, resulta que si estamos atentos, esto es como una antorcha que nos alumbra por un camino oscuro hasta que el día esclarezca. ¿No será que estamos caminando por caminos oscuros? ¿Cómo está este mundo? En tinieblas completas. Es difícil poder conducir una vida en rectitud y en justicia si la lámpara, sin la palabra de Dios, sin el Señor Jesucristo, si Él no guía nuestros caminos. Fácilmente podremos enredarnos, tropezarnos en medio de la oscuridad, caer en la oscuridad y caer en el abismo. Cuando caemos en la oscuridad nos vamos por un abismo. ¿O será que uno en la oscuridad puede caminar bien? Camina torpemente, con miedo, camina con inseguridad, con miedo, con zozobra, con incertidumbres. Pero si estamos atentos a la palabra profética más segura que nosotros podemos tener y estamos atentos a ella y las cumplimos, dice que ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Hasta cuándo hay que obedecer esta palabra? Hasta el final, hasta que Cristo venga. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 8:12. Juan 8:12. No, Lucas. Juan, perdón. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús dijo: ¿yo soy qué? La luz del mundo. Vea, Cristo otra vez. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Ahora, esto, hablando de la simbología de la semilla, hablando de la simbología de luz, hablando de la roca, todo esto era tipo y figura, o es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con la simbología del pan. El pan, ya dijimos, el pan es igual a ¿qué?
¿A qué? Ah, correcto, palabra. El pan es igual a la palabra. En muchos textos habla de la palabra de Dios como pan. Mateo 4:4. Como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan, palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Otra vez nos vamos para el origen. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vea, en el Antiguo y Nuevo Testamento está diciendo lo mismo el Señor Jesucristo. Bien, oímos viendo que de Cristo se habló desde el origen, hermanos, desde la antigüedad, desde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, se le estaba tipificando la salvación a través del Cordero de Dios. Ellos lo estaban haciendo en forma física, en forma literal. Hoy día nosotros lo hacemos en forma simbólica porque ya en nosotros se cumplió el sacrificio del Señor Jesucristo, y únicamente que cuando tomamos el pan y bebemos la copa estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Gloria al Señor. Amós 8:11. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oiga lo que dijo la palabra del Señor. Está diciendo en el tiempo de Amós, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que van a venir días sobre la tierra. Y días sobre la tierra en que los hombres van a tener hambre y sed. Pero no hambre y sed de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Va a llegar el momento. Hoy tenemos la congregación medio vacía, hermanos. Tenemos muchas reuniones en que venimos a los servicios y casi siempre hay lugares disponibles. Pero dice la Escritura que va a llegar el día en que los hombres van a tener hambre. Van a tener hambre, mucha hambre. Y dice que van a tener hambre, pero no de pan y no de agua. No de llenar el estómago, sino de oír la palabra de Dios, la que hoy día están rechazando, la que hoy día no están aceptando, y va a llegar el momento que la van a anhelar, la van a desear, van a tener tanta hambre, hermanos. Ojalá que todavía haya quien se las pueda predicar, pero va a llegar ese momento. Habla de hambre en la tierra, refiriéndose a la escasez que va a haber de la palabra del Señor. Cuando uno tiene hambre es porque no hay comida, porque hay escasez. Ahorita, tanta iglesia, tanto predicador, es que por enlace, por YouTube, por medios de comunicación, por el Face, hasta por el WhatsApp le mandan a uno predicaciones. Dios mío, estos evangélicos. No, ahorita le tiran la puerta a uno en la cara. Si va con un tratado, dice: no, aquí somos católicos, apostólicos, romanos. Romanos. Entonces, y le tiran la puerta a uno en la cara. Se están regodeando porque hay abundancia, hermanos. Cuando hay abundancia de alimento, cuando hay abundancia de comida, nosotros nos regodeamos. Cuando a veces tenemos tanto mercado en la casa, se para uno a la alacena y mira y dice: ay, no sé qué comer. Ay, es que pescado. No, bacala. Pollo, otra vez pollo. Carne, hoy otra vez. Huevos. Ay, no, yo quiero otra cosa, pero... ay, no. Amor, compramos ensaladita de frutas. Porque cuando hay abundancia uno se llena viendo. Uno se llena viendo. Pero cuando no hay, hermano, cuando no hay, uno se desafora. Cuando no hay, usted sale a la tienda, hermano, sale al supermercado, sale a la panadería y esos panes le huelen a rico. ¡Oh! Señor, cuando yo tenga platica, lo primero que me compro es un roscón así grande con harto arequipe, Señor. Hasta que me hastíe de comérmelo, hasta que se me salga por la boca las narices.
Eso hace el hambre, hermanos. El hambre es tremenda. El hambre es tremenda. Yo unos días pasé horribles en la finca que mis papás tenían. Y yo tenía unos deseos de pan y tenía unos deseos, era tantos los deseos de harina que yo todo lo que fuera de harina me lo quería comer. Yo me soñaba con unos espaguetis bien preparados, hermanos, con harta mayonesa y con salchicha picada y no sé qué más cosas. Y dije, lo primero que voy a hacer cuando baje al pueblo de la finca es irme a hacer unos espaguetis bien buenos. Y llegué y me fui, hermanos. Y me fui y mi mamá, ya está el almuerzo, lo sirvo. Y no, mami, yo no quiero de eso. Yo me preparo mi comida. Y me fui y me compré una libra, un paquetote, 1 kilo de esos de espagueti, hermano, y lo puse a cocinar. Y cociné ese espagueti y comencé a picarle salchichitas y comencé a picarle todo lo que se me había antojado. Y le eché ahí, le boté semejante tarro de mayonesa encima de esa vaina y la revolví. Y revuelta. Cuando ya estuvo todo eso listo, llegué y cogí y alcé el tenedor, lo enrollé y comí. Ya no quiero más. ¿Para qué preparó todo eso? No era para usted, se lo come. Ya no quiero. Ya no quiero. Porque uno se regodea cuando tiene. Cuando tiene uno se regodea. Cuando no hay, hermanos, es que uno comienza a anhelar. Eso todo huele a rico. Eso todo es sabroso. Ay, si fuera un pancito, un pancito. El que está en la panadería ni los mira. Estoy hastiado de eso. Uy, no. Pero uno sí lo anhela cuando no lo tiene. Por eso dicen por ahí, me río del hambre cuando estoy lleno. Cuando uno está lleno, allí venga. Pues resulta que dice la escritura que va a haber en el momento, el libro de Amós, en que van a tener hambre y sed, pero no de pan y no de agua, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué van a tener hambre? Porque esto va a escasear. Ya no va a haber quien la predique, ya no va a haber quien la enseñe, y van a desear y venga, y esos que se reunían por acá, por este barrio, ¿cómo es que se llamaba esa iglesita allá, que tenía esos chiquitos que tocaba subir las escaleras, que si no hay cabeza? ¿Cómo es que se llamaba? Y al frente había otra, eso allá también, que esos se fueron, oiga. Ay, Dios mío, yo me acuerdo cuando al pastor de enseguida le robaron la iglesia y se la desocuparon, santo Dios bendito. Ay, la que estaba en tal lugar, la que estaba en Ciudad Latina, que eso sonaban los campanazos invitando a la gente. Pues que no va a haber ni católicas, ni romanas, ni cristianas, ni evangélicas, ni pentecostales, ni unitarios, ni de ninguna, hermano. No la va a haber. No la va a haber. Y la van a desear. Ojalá puedan encontrarla. Gloria al Señor. Va a ver, habla de hambre, refiriéndose a la escasez de la palabra de Dios. Juan 6:35. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La única forma de poder saciar el hambre y la sed es viniendo al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa cuando se rechaza el pan del cielo o la carne de Cristo? ¿Ustedes sí se han preguntado eso? ¿Ustedes piensan que hay gente que rechaza el pan del cielo? Hay gente rechazando el pan del cielo. Incluso en medio de la congregación hay personas que rechazan el pan del cielo, hermanos, que rechazan la sangre de Jesucristo. ¿Usted sabe qué hacemos cuando tomamos la cena? Cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué hacemos? Estamos aceptando el sacrificio, estamos comiendo simbólicamente del Cordero de Dios y estamos simbólicamente bebiendo de la sangre del Señor Jesucristo. El domingo que acaba de pasar, hubo algo particular en este lugar y el Señor nos decía a todos: no quiero que hoy nadie se quede sin tomar la cena del Señor. ¿Se acuerdan? Dijo, nadie. No importa si no está bautizado. Dijimos, no importa si ha tenido pecados, si ha tenido faltas, si ha tenido errores, porque precisamente para eso murió el Cordero de Dios, para perdón de nuestros pecados.
¿Se acuerdan? Se dijo el domingo. Dijo, así que es necesario que hoy todos, ¿cuántos? Todos participemos de la cena del Señor. ¿Todos participamos de la cena del Señor? Pregunto. Sí. Todos no lo hicimos. Hubo gente que sí fue obediente. Hubo gente que lo hizo, hermano. Pero hubo quienes no lo hicieron. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Yo tampoco. Yo cerré los ojos. Yo no quise ver. Pero el Señor dio una orden. Es que créanme que cuando a veces uno está aquí, cuando a veces no, siempre, cuando uno está predicando la palabra del Señor, ¿quién es el que habla? Sí, el pastor Jesucristo. Exacto, Dios habla por medio del pastor. Y si por medio del pastor el Señor dice todos, entonces ¿son cuántos? La palabra todos es como la palabra nada es fácil de traducir, ¿no? Hasta los niños lo saben. Todo es todo, nada es nada. Y el Señor dijo, digo y quiero que todos participen de la cena. No importa si ha sido bautizado o no. El pueblo de Israel, cuando la primera vez que comió el cordero, no eran bautizados. Se bautizaron después, cuando pasaron el mar y la nube los cubrió. Ahí fue el bautismo de ellos. Después, los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, ninguno de ellos era bautizado el día que el Señor les dio la cena, cuando les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ninguno de ellos había sido bautizado. El único fue Cristo. El único bautizado fue Cristo, que Juan el Bautista le dijo, venga, ven, pero espérate, yo debo ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí. Entonces, ¿por qué en las iglesias cristianas dicen que uno tiene que ser bautizado para poder comer la cena? Bonita pregunta, hermana, déjeme abrazarla. Eso nadie lo había preguntado, ¿cierto? Nadie lo había preguntado. ¿Por qué hay en iglesias cristianas que le dicen a usted que tiene que ser bautizado para tomar la cena del Señor? ¿Se lo había preguntado usted? No. Una vez come callado y guarda, hermano. Una vez se traga entero y de eso, así le haga daño. Hagámosle, así dijeron. Resulta, hermanos, que hay una partecita en Corintios que dice que cuando se toma la cena del Señor debe examinarse a sí mismo. A sí mismo. En ninguna parte la Escritura dice que para tomar la cena del Señor tiene que ser bautizado, tiene que ir a arrepentirse de 30,000 pecados, que tiene que llevar una vida X, Y, Z, que tiene que hacer... No hay ningún tipo de ordenanzas en la Escritura para tomar la cena del Señor. En ninguna parte. Lo único que dice Pablo es que el que va a tomar la cena del Señor discierna lo que está haciendo. El primer requisito para poder tomar la cena del Señor es discernir qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? A ver, para nosotros ahorita es un poquito más fácil entender que cuando nos comemos un pancito aquí en la congregación, ¿cierto? Y nos tomamos una copita, para nosotros es fácil entender que esto es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y esto, la sangre, ¿cierto? Para nosotros es fácil entenderlo. Resulta que después de que los israelitas muere el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos dejaron de ofrecer sacrificios en el templo. Ya no llevaban los becerros, ya no llevaban los corderos, ya no llevaban las ovejas, ya no llevaban las palomitas por expiación del pecado que se hacía en el altar. ¿Se acuerdan del altar? ¿Se acuerdan del altar que se hacía ahí y sobre esto se ofrecía el animal y se regaba la sangre? Esa costumbre se terminó en el pueblo de Israel. ¿Porque aceptaron a Cristo? No. Correcto. No. ¿Sabe por qué se terminó esta costumbre en el pueblo de Israel? Hasta el día de hoy no se hace. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe?
Templo de Israel, ¿cierto? Digamos que es esto, la sinagoga ahí. Cruz todavía no había, pero pongámosle una cruz para que entendamos qué era. Y aquí se hacían los sacrificios del Señor en el templo. ¿Dónde era que se hacían los sacrificios? En el templo. Resulta que Dios se las ingenió y cogió el templo y... El Señor Jesucristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Así que el Señor se las ingenió y destruyó el templo de Jerusalén. Y lo único que quedó del templo de Jerusalén, ¿saben qué es esto? Un muro. Quedó un muro que se llama el muro de los... estos hermanos sí saben, Dios mío, es que hablo con los que son. Quedó un muro de lamentos. Eso fue todo lo que quedó del pueblo de Israel. Como no hubo más lugar donde ir a ofrecer los holocaustos, ni los sacrificios, ni los becerros, por tal motivo no se podían seguir sacrificando. No es porque creyeran en Jesucristo, es porque ya no tenían templo. Y resulta que para poder ofrecer el sacrificio era en el lugar que Dios designaba para eso. Entonces dése cuenta de esto, como ya no hay muro, Dios se las ingenió, porque ya se sacrificó el último cordero que era el Señor Jesucristo, así que ya no hay necesidad de sacrificar más corderos. Entonces Dios se encargó de quitarles el templo. Al quitarles el templo, ellos no siguieron trayendo, hermanas, a Jerusalén el cordero, pero siguieron celebrando la tradición en las casas. En las casas el pueblo de Israel seguían celebrando la cena pascual. Y la cena que el Señor Jesucristo comió con los discípulos no fue solamente pan y vino. Ahí también estaba el corderito, hermanos. Ahí estaba el corderito. Bueno, yo no sé dibujar corderitos, pero dan cuenta que es un cordero. El tigre no es como lo pintan. Entonces el pueblo de Israel lo que comían era carne, pan y vino. Entonces decían, tenemos cena en la iglesia. Y venían los de Corinto. Los hermanos de Corinto, que eran más espirituales que nosotros, nos ganaban. Eran súper espirituales los corintios. Eso la pasaban cogidos de las greñas cada rato, hermano. Peleaban. Pablo dijo a los corintios, escucho que hay pleitos y contiendas entre vosotros. Ojo con eso, escucho que hay pleitos y contiendas entre vosotros. Y dijo Pablo, pero las creo. Sí, creo que hay pleitos y contiendas entre ustedes, porque a veces es necesario que hayan pleitos y contiendas entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque cuando hay pleitos o contiendas, la gente pela el cobre. Sale lo que verdaderamente hay en ellos. Y ya no es el hermano aleluya, 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 que le dice, Dios le bendiga. Lo dice, este es mucho hijo del diablo. Y saca a relucir lo que hay en el corazón de ellos. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eran unos hermanos tan espirituales, que resulta que en Corinto había un muchacho que le había quitado la mujer al papá. Le había quitado la esposa a su padre. Ay, le quitó a la mamá. No, la esposa al papá, a la madrastra. Sí, toca hacer el dibujo, no dice aquí. Les quitó la madrastra. El muchacho se enamoró de la madrastra, porque es que a veces los cochos tienden a buscar más biche, ¿no? Para sentirse... Y se consiguió una que al joven, al muchacho le gustó. Dijo, uy, mi madrastra. Y le quitó la mujer. Imaginen los espirituales que eran los corintios. Eran tan espirituales que cuando se reunían para comer la cena de la Pascua, ellos decían, hoy hay banquete en la iglesia. Hoy vamos a comer sabroso, hoy vamos a comer rico en la iglesia, así como cuando hicimos un ajiaco en la terraza, vamos a comer rico. Y entonces ellos se reunían era para comer, para llenar la tripa.
No tenían conciencia de que lo que estaban haciendo era celebrando el sacrificio de Cristo, sino que lo estaban haciendo era para llenar la barriga. A tal punto que Pablo les dijo, ojo, cuando se reúnan como pueblo, no se reúnan para lo peor, sino para lo mejor. Disciernan que esto es el cuerpo de Cristo, simbólicamente entregado por ustedes. Si alguien tiene hambre, no venga a llenarse a la iglesia, coma primero en su casa, porque esto no es un banquete para que se llene, esto es una comida para que discierna el sacrificio de Cristo. Si alguien tiene hambre, coma primero en su casa y espérese, porque empezaban a servir a los niños primero. Y entonces le servían a los niños y todavía empezaban los chiquititos allí, porque los niños comían la cena del Señor. En el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, en Egipto, el pueblo de Israel comieron los grandes y a los niños no les dieron. ¿Qué dicen ustedes? Todos comieron. ¿Cómo van a dejar al niño aguantando hambre? Todos comieron del cordero, tanto los pequeños como los adultos. En la iglesia se le dice a la gente, y tienen que ser mayores de 12 años los que van a comer la cena, ¿cierto? Sí. De 12 años para arriba bautizan a un joven, y de 12 años para arriba entonces ya se hace apto para comer la cena. ¿Sí ve? De 12 años para arriba. ¿Por qué? Porque se les antojó decirlo. Usted cuando me pregunte algo, dígame, muéstremelo en la escritura, pastor. Si no está escrito en la Biblia, no lo crea. Muéstreme en la Biblia donde dice que tiene que tener 12 años. Muéstreme en la Biblia donde dice que tiene que ser bautizada. Muéstreme en la Biblia donde tiene que hacerlo de X o Y manera. Entonces, en la iglesia de Corinto, lo que Pablo les dijo es, el requisito es que ustedes disciernan, entiendan qué es lo que van a comer. No es comida para llenar la barriga, es el cuerpo de Jesucristo. Así que discierna esto. Si tiene hambre, coma en su casa, y cuando ustedes se reúnan, discierna que si el cuerpo de Cristo fue partido por todos ustedes, al comer el cuerpo de Cristo, ustedes se hacen uno con la iglesia. Por lo tanto, hermanitos corintios, ustedes no pueden estar agarrados de las greñas, insultándose, teniendo calumnias, permitiendo que un hermanito incluso viva con la mujer del papá, y ustedes lo toleran todo. Todo está muy bien. ¿Eso es aceptable? Pues no. Tienen que discernir y volverse en espirituales y dejar de ser tan carnales. Así que si tiene pleitos, vaya, póngase a cuentas con su hermano, pídale perdón y reconcíliese para que por la cena puedan ser uno solo. Porque nadie puede aborrecer una parte de su cuerpo. Yo le puedo decir a mi pierna, no la necesito. O yo le puedo decir a mi ojo, no lo necesito. O yo le puedo decir a mi oído, no lo necesito. Cada parte del cuerpo es indispensable y la necesitamos. De la misma manera, cada parte del cuerpo de la iglesia es indispensable y la necesitamos. Nadie sobra aquí. Nadie. Antes nos faltan personas. Yo hoy estoy extrañando a muchas personas en este lugar. Hoy estoy extrañando a Alfredo, estoy extrañando a Joana, estoy extrañando a Edgar, estoy extrañando a Milton, estoy extrañando a la hermana Rubicita, estoy extrañando a Oscar, estoy extrañando a su esposa, a Segundo, a Liliana, a las niñas de mi hermana, a Dina. Estoy extrañando una cantidad de gente. ¿Saben por qué? Porque son parte de nuestro cuerpo y nos hacen falta. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Aprendan a entender que esto lo hace una familia. ¿Quiénes eran los que comían el cordero? La familia, en su casa, en unidad, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Todos eran partícipes del cuerpo del Señor, todos eran partícipes de la cena del Señor. ¿Cuál era el requisito que tenían que ser? Familia. Era lo que tenían que ser, familia.
Por tal motivo, el que rechaza el cuerpo de Cristo no está rechazando, sino ¿a quién rechaza? Al cuerpo de Cristo. Está rechazándolo a usted. Está rechazando la comunión con usted, está rechazando la hermandad con usted, está rechazando ser parte suyo. Y no solamente eso, está rechazando algo más grave, y de esto nadie ha hablado hasta el momento en la congregación, y hoy se los voy a decir, hermanos. Hoy se los voy a decir, y aquí es el versículo que estaba siguiendo. La pregunta: ¿por qué en las iglesias entonces dicen que tiene que ser bautizado y esto y aquello? Lo dicen sencillamente como un dogma, como una especie de reglamento, para que la gente cualquiera que no es parte de la familia venga a ser partícipe de la misma comunión con nosotros. Ejemplo, no podemos permitir que un borrachín que le dio por aparecer hace 2 días por acá y en medio de la borrachera entró al templo, hermano, Dios les bendiga, y estamos participando de la cena, un pedacito para mí, y un traguito, eso, sírvame el otro, sin discernir el cuerpo de Cristo. Ese borrachito, ¿qué hace? Come condenación para él. Indignamente está tomando el cuerpo de Cristo. Entonces hay congregaciones que, para evitar que usted o alguna persona coma el cuerpo de Cristo, le ponen linderos. Tiene que ser bautizado, tiene que tener 12 años, tiene que esto, tiene que aquello, porque menosprecian a los niños y creen que los niños no entienden. ¿Qué quiere decir, hija? Yo escuché en un video que enviaron por el grupo de Islas, lo comenté, es un pequeño resumen de este video, y en esa explicación que el pastor también daba, decía que los pastores han tratado de poner como un reglamento, pero de hombre, con el fin de proteger a las personas, entre comillas. Pero es como decir, yo protejo a la persona más que la protegería a Dios. ¿Sí? Es como quitarle el privilegio, el don perfecto que tiene Dios, porque la misma palabra dice que examínese, déjese examinar cada uno a sí mismo, debe examinarse. Entonces no es cuestión de que el pastor lo examine, sino que uno se examine. Entonces yo creo que deberíamos predicar eso, que uno se examine, que sepa qué es lo que está haciendo en el momento y no que le limiten el tomar eso. O sea, juzgando que porque usted es pecador, que usted no tiene el entendimiento, porque yo creo que hay niños que son mucho más inteligentes que la mayoría de adultos. Exactamente, entre comillas se hace para protegerle, entre comillas, porque eso es como el papá sobreprotector con un hijo. Mi hijo no puede ir por ese lado porque le va mal, mi hijo no sé qué, y comienza uno a acercarle la vida al hijo de tal manera que no lo deja ni respirar, como si el hijo fuera ignorante, bruto, no supiera, no aprendiera, no pensara por sí solo. Y resulta que esa protección, en lugar de hacer bien, causa daño. Y hoy día ha causado mucho daño esa sobreprotección hasta en la iglesia, a tal punto que el domingo el Señor nos decía: no quiero que ninguno se quede sin participar del cuerpo de Cristo, de la cena. Si tiene algo en que pedir perdón, hágalo, pero coma, participe. Y hubo quienes no comieron, y es más, se pusieron a escudriñar en la Biblia con qué refutar, con qué decir eso no se hace, con qué decir eso no es lícito, con qué decir eso no es permitido, con qué decir, pensaron que es que el pastor se estaba dando un ruenazo y se lo acaba de inventar. No, hermanos, yo tengo cuidado de la palabra del Señor. Yo tengo cuidado de lo que les enseño a ustedes, porque la palabra del Señor dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que mayor condenación recibiréis. Si yo les enseño a ustedes algo malo, adivinen a quién va a castigar el Señor. ¿A ustedes o a mí? A nosotros. A ti no. A ti no. Al pastor por ser tan loco, por haber enseñado lo que no es. Así que es al pastor. Cuando el Señor nos utilice para decir: hermano, no quiero que ninguno se quede, es ninguno se quede, es ninguno, y se puede participar. Ahora, ¿qué pasa cuando se come la sangre del cuerpo de Cristo y de la palabra? Ya sabemos que el pan es palabra, ¿cierto? ¿Qué hace la palabra en la vida de nosotros? Nos alimenta.
nos nutre, nos edifica, nos fortalece. Por el contrario, el no comer la palabra del Señor es rechazar el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaba con la comida que se rechazaba? ¿Qué pasaba con la carne que se quedaba para el otro día? Se pudre. Oiga lo que está haciendo el que rechaza el cuerpo de Cristo. Está rechazando al Cristo de la gloria. Está diciendo que el sacrificio no le es útil para nada. Está diciéndole que no lo acepta y está tirando la comida a la basura. Está haciendo que esa sangre se haya derramado en tierra en vano. Y está haciendo que esa carne se pudra en vano. Oiga el peligro. Eso nos lo enseñan, ¿cierto? ¿Y cuánta gente se queda en las congregaciones que yo veo mes tras mes y año tras año que nunca participan de la cena del Señor? Es que yo, pastor, estoy en disciplina, me estoy autodisciplinando. O lo siento, o cualquiera. Oigan esto, esa es otra cosita, se autodisciplinan. Ay, me estoy dando azote yo mismo, me porté tan mal que por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa y se dan látigos solos. ¿En serio? Ay, tan digno, ¿no? Tan culto, tan preparado disciplinándose. ¿Hasta cuándo se va a autodisciplinar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a rechazar la carne de Cristo y la va a seguir tirando a la basura? ¿Hasta cuándo va a rechazar la sangre de Jesucristo y la va a estar tirando en tierra? La sangre del inocente que cae en tierra, dice la Escritura, clama a mí desde la tierra y yo le haré justicia, dice el Señor. ¿Sí lo han escuchado? ¿Se acuerda de Caín mató a Abel? El que rechaza el cuerpo del Señor Jesucristo es como si le matara. Es como si le matara y lo despreciara. Es muy peligroso, hermanos, tener esto en juego. Nosotros no nos reunimos a jugar al pastorcito y a las ovejas. No, nos reunimos para lo mejor y no para lo peor, dice la palabra del Señor, y tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Qué impide que una persona tome la cena? Que no conozca la palabra. Que no conozca la palabra, que no conozca a Cristo, que no lo acepte como Señor y Salvador, que no acepte el sacrificio de expiación, que no lo haga su Señor de su vida y que no lo acepte como el que entregó su vida por el perdón de sus pecados. Es el único impedimento, no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Nada, ni el pecado que yo haya vivido me puede separar de ese sacrificio, porque por eso fue que murió. Fue precisamente por eso, por su pecado. Es que estoy tan mal y tan pecador que yo no tomo la cena porque no soy digno. ¿Quién era digno? Nadie. Es por eso tan importante que nosotros debemos hacerlo. Libro de Números. ¿Respondida la pregunta, hermana? ¿Sí? ¿Quedó clara? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué se ganó un abrazo? Es que están pisoteando la sangre del Señor. Gloria a Dios. No cualquiera puede recibirlo. No cualquiera, el que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Tío, mira este. El que hace la oración de fe, entre comillas, porque hay personas que piensan que hacer la oración de fe ya lo salvó. El que sigue a Cristo, el que lo acepta y lo sigue. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el hecho de yo venir un día, llegar a la iglesia como se solía decir en el pasado, haga una oración de fe, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y sale la persona y dice, pero yo me siento igual de lanzado. No cambió nada, ¿qué cambió? Y dice, pues a ver si soy tan libre, y si es borrachín se mete en una cantina y dice, a ver, que no me dé sed, que no me... Ay, sírvame otra. ¿En qué le cambió la vida? Es que Él es el que tiene que comenzar a cambiarla, a transformarla y pedirle a Dios que le ayude. Y el que comienza a seguir al Señor, dice, el que me sigue a mí, mi palabra guardará. Y el que comienza a guardar la palabra del Señor comienza haciéndose partícipe de todos y cada una de las cosas que el Señor dijo que nosotros debíamos hacer. Y Él dijo, tomen mi sangre, tomen mi cuerpo, hagan esto todas las veces que puedan en memoria de mí, en recuerdo, en gratitud.
porque todas las veces que hacen esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es un recordatorio. No es que ese pan nos salve, no es que ese sea la sangre de Cristo, no, simboliza lo que Él hizo. Entonces hay que discernir. ¿Sí ve por qué para ellos era tan difícil entender que no venían a llenarse en la barriga? Para nosotros lo hacemos con un poquito más de respeto que los corintios. Nosotros sabemos que si tomamos ese pan y si tomamos esa copa, con eso no vamos a llenar el hambre de 2 días, hermano. Así que nos quedamos quieticos y nos esperamos, incluso hasta que el pastor dice, puede comer el pan, puede tomar. Nos esperamos unos a otros, no tenemos pleitos entre nosotros. O alguno tiene alguien contra mí, diga ahora o calle para siempre. Sí, porque si tiene algo, hermano, arréglese. Arréglese para que pueda tomarlo libremente. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Gloria a Dios. Números 35, versículos 33 y 34. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Mientras busque Ezequiel 36, 18. Números 35, 33, 34 que el hermano acaba de leer, dice, no contaminaréis la tierra donde estuviereis. El que no come la cena del Señor está contaminando la tierra donde está. La está contaminando. Rechazando la sangre y la carne de Cristo, la está tirando a la basura. Y tirar a la basura es contaminar el lugar. Lo está contaminando. Es que, ¿qué tal estos todos comiendo la cena si no se bautizaron? ¿Cuántos habían sin bautizarse? ¿Cuántos habían? O sea, ley, letras, fundamentos de hombres, sin discernir lo que el Señor está haciendo, se abstienen, se llenan el corazón de rabia, juzgan hasta el pastor, juzgan a los hermanos, juzgan al uno, juzgan al otro por lo que acaban de hacer y están contaminando el lugar. Salen hasta hablar y hacer quién sabe qué cositas más. Y a llenarse en el corazón con raíces de amargura. Y dice, están mancillando el lugar, están contaminando la tierra, y esta tierra no será espiada por la sangre del que fue derramada. Oigan esto lo que dice. Esto no se paga con la sangre de Cristo que se derramó, se paga con la sangre del que la contaminó. El que pasa a morir es la persona que derramó la sangre inocente. Peligroso esto. O sea que puede perder su salvación, puede perder su vida, puede perder años de devoción y de cosas que ha tenido en el Señor por haber pisoteado la sangre de Cristo y haber contaminado el lugar. Mire lo peligroso que es esto. Ahí está. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Dice Ezequiel 36, 18, derramaré mi ira, dijo el Señor. ¿Derramaré qué? Mi ira. Mi ira. ¿Sobre quién? Sobre el que derramó la sangre sobre la tierra. ¿Quieren más? Ay, ay, ay. Oh, amén. Amén, porque nosotros no lo estamos haciendo. Hemos sido obedientes, ¿verdad? Hemos sido obedientes, no hemos rechazado nada de esto. Pero el que lo rechaza, mire el peligro, hermano, mire el peligro tan tremendo que hay en la vida de ellos. Pastor, perdón que me interrumpa, ahora que dice, cuando habla aquí que con sus hijos la contaminaron, pero me pongo a pensar, ¿qué pasa con la persona, la iglesia católica, que la hostia? Dice hermana, cuando dice aquí, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Qué es un ídolo? Las estatuas. No. Algo que ponen por encima de Dios. Poner algo por encima de Dios. Poner algo. Ídolo es todo aquello que esté sentado en el trono de su corazón, que para usted tenga más importancia que cualquier otra cosa. No la imagen en sí, porque pueden haber 30.000 imágenes. Ahora, si usted pone su corazón en esa imagen es su ídolo. Pero hay para quienes no una imagen es un ídolo. Hay quienes para ellos un simple partido de fútbol se les convierte en ídolo.
Mañana juega Colombia el partidito. Venga, quitar a Dios, quitar el servicio de Dios, correrle el horario de Dios, del culto, de la honra y de glorificar a Dios por un partido de fútbol. ¿Quién era el más importante en la vida en ese momento? Para otros un ídolo puede ser un hijo. Se dejan gobernar del hijo. El hijo les forma pataletas, hace lo que quiere. En días pasados vi un videito por ahí de una dulce criatura que la mamá le quitó el celular y le destruyó el apartamento. La mamá le quitó el celular por castigo y se lo guardó. Cuando volvió, encontró el televisor estallado, vidrios rotos, peinador, paredes, baños, taza de sanitario, todo explotado, vajillas, mesas, todo completamente destruido, todo, lo picó. Y esa mujer simplemente miraba sus cosas y lloraba. ¿Ustedes qué creen que yo hago con esa criatura? ¿Ah? Pero ese niño era el ídolo. Esa criatura era su ídolo y dejémoslo que destruya. Pobrecito, pobrecito angelito, pobrecita criatura. Dejémoslo que destruya, dejémoslo que destruya, dejémoslo que dañe. Ojo, hermanos. Mujeres que se quedan en las casas y no adoran a Dios por atender a sus esposos. A veces el pluma blanca, como dicen, ¿no? El pluma blanca de la casa es el jefe, el ídolo. Sí hay que honrar al esposo, sí hay que honrar a la esposa, sí hay que honrar. Cada uno tiene un momento, un lugar y una hora. Él dijo, el que no me siga a mí, por padre, por madre, por hijos, por esposo, por esposa, no es digno de mí. Quédese allá. ¿Cómo es el orden que nosotros debemos tener? Una amiga que ya le tenía miedo al esposo y decía, ay, no, yo me voy a la iglesia porque mi esposo llega y se pone bravo. Pues eso depende, hermana, porque es que también hay otra cosa a ver. Hay demasiado mal testimonio a veces hasta entre los hermanos de la congregación. Y hay mujeres que por decir que porque le están sirviendo al Señor, su casa es un caos. No le hacen aseo, no le tienen la comida a su esposo, no tienen su casa ordenada cuando él se está matando, como dicen por allá, de sol a sol, para traer la provisión a casa y llegar a una casa a encontrar un desorden completo y sin la esposa. Obvio que tiene que enojarse. Obvio que tiene que enojarse al llegar y no encontrar un alimento caliente, no encontrar una bebida, no encontrar un cariño, no encontrar un cómo te fue hoy, qué bueno, lo estás haciendo por nosotros, te amo tanto por esto que estás haciendo. Nosotros también estamos haciendo por ti, ahí está la comidita, ahí está esto, ahí está aquello. Si una esposa es así con su esposo, él no se va a enojar porque vaya a la congregación a buscar del Señor, pero él se va a enojar es donde encuentre una casa vuelta a un caos completo porque está buscando de Dios. Dice, buscando de Dios, y lo que le enseñan es a ser abandonada, y que mientras yo me mato aquí no hay nadie quien dé un vaso de agua, y que no hay nadie quien provea un alimento. Me falta llegar a lavarle la ropa también, y a trapearle, y a hacerle las cosas. Si quiere me dice, y ¿sí ve? Es que yo no puedo exigir lo que yo no doy. Yo no puedo exigir. Exacto, y además que la iglesia no le demanda a usted 24/7. Hay unos servicios, y por eso nosotros aquí no tenemos servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque sabemos que ustedes tienen unas vidas, y que tienen unos hogares, y que tienen unos estudios, y que tienen unos empleos, y que ustedes deben estar en todas estas situaciones. Por eso tenemos unos servicios estipulados. Lo mínimo que usted puede hacer, hermano, es venir a esos servicios, son poquitos. ¿Por qué fallan también hasta en el domingo? Porque cayó agua y qué pereza, hermano. ¿Por qué fallamos a un servicio? Son poquitos. El resto lo tiene para estar en su casa. Aquí no se les exige gran cosa. Cumplámosle al Señor. ¿Sí ve? Entonces no podemos nosotros, los ídolos, estábamos hablando, el ídolo que decía la hermana, el ídolo es todo lo que llene nuestro corazón, esté primero en nuestro corazón antes que cualquier cosa. Hay personas que su ídolo es el trabajo, el mismo trabajo,
hasta en la casa no paran de trabajar, les da la madrugada y trabajando, madrugan trabajando, se van y trabajando, el dinero se les vuelve un ídolo, querer conseguir más y más y más se les vuelve un ídolo. Hay tantas cosas que se pueden volver ídolo, lo que llenen su corazón, y el que esté sentado en su trono, en el trono de su corazón, ese es su ídolo, no la imagen únicamente, hermana, no la imagen únicamente. Eso es falso, que los ídolos son las imágenes, sí, se tipifican así, porque la gente se postraba y quitaba a Dios para adorar esa imagen. Pero nosotros, hay personas que el ídolo son ellos mismos. Eso se la pasan en el gimnasio y sacando y creyendo, y en el espejo, y se cuadran una ceja y se tuercen la otra, y se enderezan una verruga y se arreglan por acá, y se quitan de grasa de un lado y se la rellenan por el otro. Y nunca están contentos y quieren verse cada día más. Ellos mismos son ídolos de ellos mismos, se miran en el espejo y ¿quién es el más lindo de esta casa? Espejito, espejito. ¿Sí ve? ¿Sí? Entonces, si yo le compro a mi esposa, ¿por qué puede enojarse si le estoy dedicando tiempo al Señor? Si la esposa le cumple a su esposo, ¿por qué tiene él que enojarse cuando ella está ahí? Si está haciendo lo que hace la mujer virtuosa. No puede decir sino que la Escritura dice: nadie como la mujer de fulano será exaltado. Mujer dedicada a su casa, temerosa de Dios, tiene a sus hijos en derecho, en cordura, están bien lindos siempre, están vestidos, su casa es limpia, da gusto entrar a su casa huele a perfume, no huele a cochinada, es rico ver su esposo bien arreglado, sus hijos bien arreglados, la comida, todo, y esa mujer y todavía sirve al Señor, gloria a Dios. ¿Sí ve? Es que la Biblia hay que saberla ver, entender y aplicar. La palabra es Cristo, y si aplicamos la palabra, dice, es lumbrera a nuestro camino. Ella nos direcciona la vida, ella nos dice cómo debemos conducirnos cada día. Amén. ¿Clarito, hermana, o todavía no? Gloria a Dios. Van dos interrogantes hoy, vean. Gloria al Señor. Por eso es bueno estas reuniones sin afán, vean. Por eso es buenísimo estas reuniones. Entonces démonos cuenta que estábamos hablando que derramó la sangre inocente. El Señor dice que Él va a demandar esa sangre inocente. El Señor va a demandar de las personas que comieron indignamente y bebieron indignamente el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, el cual era inocente. Y lo tuve por basura y me lo va a cobrar, porque contaminé la carne. Por eso el pan en el desierto se llenaba de gusanos y hedía. ¿Qué les había dicho el Señor? No guarden. Se lo comen todo. Se lo come todo. ¿Qué le dicen en la casa? Se lo come todo. Se lo comen todo. Cada uno vaya y recoja conforme a su estomaguito. Si le cabe 1 kilo, cómase 1 kilo. Si le cabe una arroba, pues tráigase una arroba. Si se llena con 2 cucharaditas, pues con eso. Pero no traiga más de ahí, porque no puede guardar. No puede guardar. Ahora, ¿qué simbolizaba ir a recoger el maná en el desierto? Cada día. Buscar cada día la palabra. Cada día buscar la palabra de Dios. Había un orden. ¿A qué horas lo hacían? Por la mañanitica, bien temprano. Caía como rocío. ¿A qué horas cae el rocío, hermanos? No, a qué hora se cae el rocío, no. Yo no sé, esa en Zancadilla puede caer en cualquier momento. A las 5 de la mañana sale uno y está ese rocío tan chévere, ¿cierto? O sea, el pastor así, eso pasa uno el zapato y le queda seco. Eso. A las 5 de la mañana, entonces tipo 5 de la mañana salían los israelitas por ese desierto y encontraban ese valle lleno de maná. Llevaban los tiestos y comenzaban a recoger cada uno conforme a su estomaguito, comenzaban a recogerlo y se lo llevaban y lo comían. Eso era la comida para el día de ellos, para el día de ellos. No guardaban nada. Ahora, nótese algo. ¿Cuántos iban a recoger ese maná? ¿Cuántos iban a recoger diariamente el maná? ¿Cuántos? Muchos. ¡Todos! ¿Yo podía recoger el de mi esposa? No. ¿Yo podía recoger el de mi hijo? No. ¿Podía recoger el de mi hija?
Es que hasta con los niños tocaba, caminen familia todos de la mano, caminen todos de la mano a recoger. Hijo, ¿cuánto se va a comer hoy? Papá, yo puedo con esta libra. Eso, hágale, llene la libra. Y cada uno recogía su propio alimento. Cada uno recoge su propio alimento. Eso se llama hoy día devoción. ¿Qué? Devocional. Devocional. Qué bonito escuchar las predicaciones por YouTube. Excelente. Qué bonito escuchar las predicaciones del hermano Alberto. Bueno, sí las escuchan. Qué bonito escuchar los mensajes de otros, las oraciones de otros, pero es que resulta que tiene que cada uno levantarse a hacer su propio alimento. ¿O será que usted se llena con el desayuno mío? ¿Usted se llena con el almuerzo mío? Pues si lo comparto, quizás. Cada cual tiene que comer por sí mismo. Cada cual, ¿sí ve? Por eso es tan importante, y era lo que el Señor les decía a los de Israel: ustedes tienen que salir todos los días a buscar el pan de vida. Todos los días tienen que salir a buscar la palabra. Todos los días tienen que alimentarse individualmente. Individualmente. Hasta los niños les decía a los papás, como el niño no puede leer la palabra, o sí puede, cuando aprenden a leer. Cuando aprenden. Pero cuando no aprenden a leer, ¿cómo se hace? ¿Qué les dijo el Señor al pueblo de Israel? Repetirás estas palabras a tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En dónde? Mientras estás en la casa, cuando vas por el campo, cuando vas por las calles, cuando los llevas a pasear, donde quiera que estás con ellos, repetirás esta palabra que yo te he dado hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos puedan comer solitos. Cuando ellos ya puedan comer solitos, ¿qué hace la mamá y qué hace el papá con el niño cuando está recién nacido? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Les dan el tetero. Cuando ya el niño está más grande, le cucharean. Y a medida que el niño crece y le cucharean, ya después el niño dice, yo puedo solito. Es así unos regueros, pero ¿qué va? Come. Y ahí van aprendiendo. Y ahí comienzan a comer. Así mismo es con la palabra del Señor. Hay que repetírselas a ellos hasta que ellos puedan comer solos. Una vez ellos comen solitos, entonces ya se pueden soltar. Pero era indispensable para el pueblo de Israel que todos salieran diariamente a buscar el alimento personal de cada uno de ellos. Al igual que nosotros tenemos que hacerlo como personas que nos congregamos hoy día y que buscamos al Señor. ¿Cómo me alimento yo? Comiendo yo, desayunando yo mismo, almorzando yo mismo, cenando yo mismo. Esa es la forma en que yo puedo alimentarme. Está muy bien que oren por usted, está muy bien que le compartan y le enseñemos palabra del Señor, pero es indispensable que usted se alimente solo. Es que no entiendo, no importa, al comienzo no entenderá muchas cosas. Pero a medida que usted se alimente, usted se va a fortalecer, porque así como comer trae salud y vigor a mi cuerpo, el no hacerlo trae debilidad, trae cansancio, trae enfermedad y muerte. ¿Por qué muchos se mueren en la congregación? Porque la semilla no cayó en buena tierra, llegaron los problemas, llegaron las dificultades, se secó, se marchitó, se murió. Y ya usted no quiere saber de Dios, ni de la iglesia, ni de nada, de nada. Esta palabra, no pensé que la iba a terminar hoy, hermano, pero ya es hora de que nos vayamos a descansar, pero todavía falta. Apenas les estoy diciendo qué es el pan, y todavía no les he dicho ni siquiera cuál es la levadura. ¿Por qué sin levadura? Y sigue esa parte. Acuérdense que son panes sin levadura. Ya vimos que comer la palabra es comer pan, pero el Señor dijo panes sin
levadura. Después les explico qué sigue con la levadura. Después les explico. ¿Y cuántas clases de levadura hay? Porque ni siquiera es una. Son varias las clases de levadura que hay. ¿Cierto? El panadero, por acá hay personas que saben de pan. Hay una que viene en barra, hay unas que vienen en esencias, hay unas que vienen en granitos. Hay varias clases de levadura. Hay una que le dicen masa madre, esa cosa, masa madre, que es una levadura también, es una masa madre. Así que hay diferentes clases de levadura y aquí es necesario entender de qué levadura es que el Señor hablaba, de cuáles son las clases de levadura y por qué es tan indispensable que no comamos eso. Es la segunda fiesta solemne. Acuérdense que la primera fue la Pascua, la segunda los panes sin levadura, después vienen las primicias y es necesario que todo eso lo vayamos conociendo, porque a medida que usted lo conoce, sabe cómo conducir su vida con el Señor y en qué tiempo estamos viviendo y cuántas. Ya les dije, hay 4 fiestas que se cumplieron, faltan 3 para la venida del Señor. Con la tercera fiesta, es más, faltan 2 porque la tercera la vivimos ya en la presencia de Él, es la última con Él, allá. Así que faltan 2 fiesticas para que esto se acabe. 2 fiesticas, ¿cuántos dan gloria a Dios?